Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar de la historia de los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación en México empiezan con el periódico, como ustedes ya saben. Ok, el periódico se inicia en el siglo XIX, pero el periódico en esos tiempos, como ustedes ya saben, hasta 1821 se da la independencia de México y la creación de México como país. Al principio solo había periódicos. El periódico primero era Coloniales, después hicieron el periódico del Imperio y después se hizo los periódicos republicanos o los periódicos conservadores. ¿Por qué se llaman periódicos? Porque se publican periódicamente, es decir, cada día o cada mes o cada semana. ¿Sí? En 1857, cuando se hace la constitución, cuando se hace la constitución, se pone la libertad de imprenta. ¿Qué significa la libertad de imprenta? Que ya cualquier persona puede publicar un periódico, ¿sí? Entonces empezaron a existir muchísimos periódicos. ¿Cuándo va a llegar como el clímax del periodismo aquí en México, del solamente periódicos? Con el porfiriato. Cuando llega el porfiriato se imponen periódicos que son totalmente afines al régimen y nacen periódicos que son opuestos totalmente al régimen. ¿Cuáles van a ser los periódicos opuestos? Van a ser, por ejemplo, El Hijo del Aguizote, ese es uno, y tenemos periódicos como El Universal o El Excelsior que están en contra del régimen, pero no son tan radicales como El Hijo del Aguizote, ¿va? Después de la revolución, el régimen revolucionario partidista, como lo fue el PRI, ellos impusieron una que se llamó ley mordaza a los periódicos. Esto es que los periódicos tenían que decir lo que el gobierno decía, ¿sí? Y eran totalmente controlables. Cuando se le soltó un poquito más la mano al periódico, cuando nacieron otros medios de comunicación, nació, por ejemplo, la radio en los 20, 30 y con las primeras estaciones como XCW, donde aparte de decir noticias, también era la integración de la música, ¿sí? Ahí en esos programas de radio iban los artistas, especialmente iban en vivo y tocaban en vivo en los programas de radio. Ahora no es que se graban los programas y se pasan o se pone la música grabada y se pone, ¿no? Tenían que ir los artistas y tocaban ahí mismo en la estación. ¿Sí? La radio fue un medio que cambió muchísimo en nuestro país, pero después llegaría otro invento de medio de comunicación que destronaría la radio como el número uno. Este fue la televisión. Sí, la televisión al principio, como todos, nació por parte del gobierno. El gobierno lo controlaba. Después se le dieron concesiones para que privados pudieran tener canales de televisión. Uno de estos fue, como ustedes ya saben, Televisa, ¿no? Televisión satelital, que antes era el telesistema de radio y televisión mexicano, pero ahora se conoce como Televisa. Este creó un monopolio de la televisión donde solo él controlaba la televisión. Los dueños de esta televisora era Emilio Escárraga Vidaurreta, luego Emilio Escárraga Llán, todos los Escárraga están en control de Televisa. Ellos mismos decían que eran los soldados del PRI, ¿sí? Es decir, por medio de la televisión se controlaba el país y se hablaba bien del partido único, es decir, del PRI, ¿sí? Entonces tenemos primero el periódico, la radio y la televisión. Aunque el periódico y la radio son muy antiguos, estos no han dejado de ser vigentes. Todavía en estos días se publican muchos artículos periodísticos, existen los periódicos en el país, como ustedes saben. De hecho, en el estado los más famosos son pues el Milenio, el Ocho Columnas, el Informador, etc. Tenemos la radio, muchísimas estaciones de radio de diversas empresas. Tenemos la televisión que tiene diversos canales y existe televisión de cable también que es privada. Y el último medio de comunicación y el más abierto, más global de todos es el Internet. Que el Internet llega a nuestro país en la década de los 90 y con él se abre un gran panorama, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes ver noticias de otros países, música de otros países, tipos de pensamientos de otros países, etc. Se abre tu mente incluso a más información. Tienes acceso a más información, a más modos de vida,
a otras perspectivas que hace que nos unamos a esta aldea global que se tiene como es el internet, ¿sí? Entonces, hoy en día contamos tanto con periódico, como con radio, como con televisión y con internet, ¿sí? A esto junto se le va a llamar el cuarto poder. Como ustedes saben, los tres poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero el cuarto poder es un poder invisible que actúa detrás de los demás poderes que los puede manipular, ¿sí? Antes los gobiernos manipulaban los medios de comunicación y ahora se está viendo que incluso los medios de comunicación están manipulando a los gobiernos. Ok, hay que ser muy claros en esto y también ser algo escépticos de quién es el que controla los medios de comunicación, los empresarios, los gobiernos o los medios de comunicación manipulan a los demás. Entonces, según como ustedes lo vean, hay que informarse de todo eso y ser conscientes de la información que obtenemos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por escuchar y ver este video. Nos vemos en la próxima.